Bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos. Hoy tenemos un paseo a velocidad crucero por el ecosistema completo de la corrupción y de la impunidad mexicanas. Vamos a hacer una pequeña escala en Washington y de remate, una breve reflexión sobre el Super Bowl. Hoy traemos rete harta carne para comer. Eso sí, le vamos a recortar la grasita y vamos a dejar el puro filete. Vamos a hablar de Hernán Bermúdez y Adán Augusto López, los ranchos panistas de Guanajuato, jueces extraviados, una corte con nómina triple XL, la DEA contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ICE haciendo el ridículo, otro tiroteo en Estados Unidos con más mentiras de Donald Trump y Bad Bunny encabezando el show del medio tiempo. Empecemos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Arrancamos con Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora. Ya está en México después de haber sido detenido en Paraguay. Aterrizó en Toluca con una misteriosa escala de 12 horas en Tapachula, Chiapas. Porque todo mundo sabe que cuando vienes de Sudamérica es súper común que hagas escala en Chiapas. Y es tan raro esto que ya se abrió toda una serie de rumorologías y demás. Que sí hubo ciertas reuniones para pactar declaraciones, blindar a familiares y bienes. Y claro, no hay nada de pruebas en todo esto, pero el olor a sospecha está ahí, ¿cómo no? Lo que sí está bien documentado, gracias a Sedena y a las revelaciones de Guacamaya Leaks, es que Bermúdez optó por un método para maquillar las cifras de violencia en Tabasco. La instrucción que tenía, según los reportes, es que todo muerto, todo torturado, toda víctima de La Barredora fuera aventado o a Chiapas o a Veracruz. Sacaban a las víctimas del estado y así las estadísticas de Tabasco lucían como un jardín zen de la paz. A ese cinismo le pusieron nombre de programa social. Sembrando vidas le decían. Ese bello humor negro de nuestros funcionarios criminales. Ahora, Bermúdez no apareció de la nada, ¿eh? Les recuerdo que el que lo puso en el puesto fue ni más ni menos que Adán Augusto López. Lo nombró cuando fue gobernador. Antes ya había sido parte de la Policía de Investigación y en paralelo, Bermúdez, el llamado Comandante H, montó una telaraña de 28 empresas fantasma, constructoras, inmobiliarias, de seguridad, incluso negocios ligados a Pemex, apiladas como matrioshkas una dentro de la otra para esconder a los beneficiarios reales. Bermúdez Requena siguió en el puesto incluso después de que Adán Augusto salió. Hace unos meses renunció y luego se fugó. En septiembre cayó y hoy está en el altiplano. Y este caso claro que salpica directamente a Adán Augusto, hoy líder de Morena en el Senado. Si no sabía, fue negligente o incompetente. Y si sí sabía, cómplice por omisión o participación directa, ¿eh? El caso es una oportunidad de oro para la presidenta Claudia Sheinbaum. Puede demostrar que no protege a los suyos, aunque hay varios casos de morenistas que han sido protegidos de la justicia. Pero aquí es un caso de un aliado bastante incómodo y por lo tanto que romper el pacto de impunidad le puede servir para dos pájaros en un tiro. Se deshace de Adán y muestra su compromiso con la lucha contra la corrupción. Pero ojo, también podría dejar que el expediente se pudra en los anaqueles de la impunidad del bienestar. Y esto lo haría, creo yo, solamente por cálculo político. Y apenas una semana después de la caída de Bermúdez, Adán Augusto tuvo que enfrentar otra bomba, esta vez de N+, de ni más ni menos que Televisa, que exhibió con información del SAT que el hoy líder de Morena en el Senado, el querido Adán, recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 por servicios profesionales. ¡Qué bárbaro! ¿De quién? Resulta que es de otras empresas que obtuvieron contratos con el gobierno cuando él fue gobernador de Tabasco. GH Servicios Empresariales por 8.9 millones, Operadora Turística Rabateo 11.5 millones, Capital Cargo del Golfo 18.8 millones, ¿no? Y son empresas que habían recibido adjudicaciones directas cuando él era gobernador. Además, resulta que ahora el segundo hijo pródigo de Tabasco es todo un multifacético empresario. Ganadero, arrendatario, accionista, dueño de una torre en Villahermosa y tiene 2 cuentas en dólares heredadas, dice, en Estados Unidos. Con un salario nada despreciable, pero que no alcanza para todo esto. Trae de 131,000 pesos mensuales, como senador. Él explicó, o más bien se lavó las manos, diciendo que no había conflicto de interés porque no estaba recibiendo transferencias,
que le pagaron por servicios profesionales. Ándale. Además, modestia aparte, de esa que casi no falta en Morena, dijo que es el notario más exitoso de Tabasco. Ahí nomás. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva doctrina de la 4T. No es corrupción, no hay conflicto de interés, son asesorías legales. Al ser cuestionado sobre Bermúdez, dijo que no se siente mal, que su señor secretario de seguridad y líder de un cártel dio resultados, ¿cómo no? Si mandaba a los muertitos a otros estados. O como ellos le dicen, sembrando vidas, ¿verdad? Y dice que si todo esto se descompuso, no es su problema. Con esas habilidades argumentativas, ¿cómo negarle que sea el notario más exitoso del Edén de México? Mientras tanto, Morena insiste en defenderlo y cada declaración parece que hunde más no solo a Adán, sino al movimiento oficialista. Si el mensaje de la 4T era no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, Adán se lleva con creces los 3 strikes al hilo. Y para recordarnos que la corrupción en México no es un tema partidista, no es un tema de ideologías, porque donde hay poder y no hay instituciones que lo controlen, hay tentación. Les traigo esta historia. En Guanajuato, la gobernadora Livia Denisse García declaró un terreno rústico, dijo, de 3 millones de pesos. Pero en realidad resulta que es una finca campestre de más de 2 hectáreas. Y rústico, que digamos rústico, pues no es, ¿verdad? Porque tiene su alberca techada, canchas, casa de campo y de casa de servicio, barda perimetral y hasta su caminito adoquinado. Todo esto lleva a que no esté evaluada en 3 millones. Es que a veces uno se confunde con estas matemáticas, ¿no? Y uno confunde 3 con 10 millones de pesos, que es lo que en realidad está en el avalúo. Pero ¿quién se da cuenta de las matemáticas, no? Resulta que la gobernadora panista lo compró en 2023, en el ejido Baños de Agua Caliente, en Comanjilla, una zona exclusiva. El truco fue que declaró el metro cuadrado en 150 pesos, cuando en realidad el precio de mercado en esa zona va de entre 500 a 800 pesos. Matemáticas creativas de nuestra siempre digna oposición. Dicen que vivir en ese fraccionamiento es algo común entre los que se creen los héroes de la resistencia democrática mexicana, porque resulta que a tan solo 400 metros tiene su humilde casa rústica su antecesor, Diego Sinue, el que gobernó a Guanajuato, que fue el estado más violento en todo el sexenio pasado, el que más homicidios tuvo. Tiene su humilde morada de 1.4 hectáreas, con caballerizas y todo el asunto, obvio. Pero eso sí, o sea, no crean que todo el tiempo se la pasa en este ranchito que tiene en Guanajuato. A veces manda a la familia a pasar algunas temporadas en un lugar llamado The Woodlands, en Texas. Una casa que obviamente sabemos no está a su nombre, sino al de una de estas empresas LLCs, como le dicen allá en Estados Unidos, que está ligada a una empresa llamada Seguritech, que obviamente recibió contratos millonarios durante su administración. Eso sí, él dice que no es casa de él ni de la familia, que de hecho la familia renta casas por temporadas en Estados Unidos. Y eso me recuerda un poquito a esa historia de la casa gris, de cierto hijo de cierto presidente. El clásico, ¿no? Nos lavamos las manos poniendo las propiedades a nombre no de nosotros ni de nuestra familia, sino del amigo de un amigo que nos la va a rentar siempre a un módico precio de 0 pesos. Parece que donde antes hubo ejidos, hoy Morena y la oposición siembran olivos de paz con el abono del pacto de impunidad. Clásico, la tierra social funcionando como trampolín para ranchos premium y la fiscalía en modo avión. Hablando de justicia injusta, un juez federal liberó a 38 miembros de La Luz del Mundo. Habían sido detenidos en Vistahermosa por practicar con réplicas de armas. Bonitos hobbies los de esta secta que se pone la etiqueta de iglesia, ¿no? Primero, redes de trata sexual, encabezadas por su líder. Y luego juegan a la guerrita como si estuvieran practicando para una guerra cristera en el pleno siglo XXI. La Fiscalía General de la República intentó imputar por la ley de armas, pero ¿a que no adivinan qué? La Policía Estatal violó el debido proceso, porque ya saben, hicieron un mal operativo y con eso tiraron el caso. Con la duda siempre cuando se trata de nuestra honorable policía mexicana, de si se trata de un caso de incompetencia o un caso de colusión policial. Y hablando de incompetentes, que en este capítulo tenemos a bastantes, el juez Carlos Cetina, el mismo que amenazó con cárcel a los críticos, ahora confundió etapas procesales. Dijo en una audiencia que el imputado era el agresor, cuando ni siquiera se había llegado a la etapa de juicio. Pero
agregarle a la defensa 1 y a la defensa 2 que su imputado es un agresor directo hacia un adulto mayor. Señoría, sí voy a solicitar que no se manifieste esa situación porque hasta este momento él no ha sido sentenciado. Estamos en una etapa de investigación en el cual hasta ahorita se podría presumir, y si usted hace esas argumentaciones está rompiendo lo que es el principio de inocencia. Entonces sí solicitaría a su señoría que no mencione esas palabras en contra de mi representado, porque usted ya lo está dando por hecho, que sí, además de que la asesoría jurídica está diciendo que es reincidente. Hasta este momento no existe registro alguno de que él sea reincidente en esa conducta. ¿Es cuánto, su señoría? Defensa 1, le reitero lo que está argumentando la representación social y el asesor victimal de los daños que tiene la víctima. Son presunciones, su señoría, porque entonces usted tendría que resolver en él. Si un juez no entiende de pe a pa la presunción de inocencia, tenemos un problema de ignorancia constitucional en su más básica esencia. Un problema serio de nuestros queridos jueces del bienestar. Por cierto, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, llegó al puesto bien preparado, con ni más ni menos que más de 100 asesores. Y no es el único con un equipo más grande que el de muchos despachos de abogados mexicanos. Ante el escándalo, la Corte prometió recortar 40% del personal. Y sí preocupa porque ya saben que en la 4T prometieron que iban a ahorrar y los gastos altos y demás. Pero a mí lo que más me preocupa es que a pesar de tener a tanto asesor, las discusiones en la Corte tienen menos nivel que un debate entre Diego Rusarín y Carlos Muñoz. Ahora, no es nuevo que haya muchos asesores en la Corte, ¿eh? En 2018 promediaban 70 por ministro, pero sí preocupa la calidad y la lógica de las cuotas, porque eso sí, no tienen mucho talento, pero los pasillos de la Corte están plagados de amigos políticos, ¿adivinen qué partido? El color guinda. Y cuando la Corte experimenta con clientelas, todos pagamos con sentencias de cuarta. Entonces, entre policías que detienen mal, jueces que no saben ni siquiera en qué etapa van, ministros con cortes de personal que ni siquiera corrigen los sesgos de origen, el resultado es mucha reforma judicial, pero la misma justicia lenta, cara e impredecible. Si no tienes lana, pero si tienes los contactos, seguramente tienes bastante certidumbre de cómo acabarán tus casos. Y todo esto para la impunidad es oxígeno puro. Donde sí se les acabó la impunidad fue en Estados Unidos a los muchachos del Cártel Jalisco Nueva Generación, al menos de momento, porque la DEA reportó 670 arrestos de personas vinculadas presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un mensaje de que van con todo en este plan de tratar al cártel como organización terrorista y que buscan golpear toda la cadena, desde los jefes hasta las redes de distribución. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de estos casi 700 presuntos criminales son gringos? Y gringos de los güeros, no de los morenos. Apuesto, sin saber, a que no muchos. Entonces, ¿sirve todo esto? Operativamente tal vez desarticulen parte de la red, entorpezcan el tráfico y encarezcan por un tiempo la llegada del producto a los clientes finales. Pero no entienden que el combate a estos criminales pasa por también abordar el tráfico de armas, las redes de lavado, el problema de adicciones en Estados Unidos y la impunidad contra los narcos de ojo azul y pelo rubio. Es como querer sacar el agua en una inundación con una cubeta cuando ni siquiera has cerrado la llave de paso de la tubería que está rota. Y si la DEA ahí va, los que no dan más que vergüenza son ICE, el infame servicio migratorio estadounidense. Aquí van 4 notas rápidas que han surgido en estos días. Nos quitamos el sombrero imaginario ante lo que ocurrió en Chicago, luego de que un repartidor en bicicleta se burló de una decena de agentes con sus chalequitos militares y pasamontañas que torpemente lo quisieron detener. Watchen esto. Luego en Maryland, a un agente se le cayó su arma mientras hacía un arresto caótico. El detenido la pateó y el talentoso agente apuntó a la multitud que no estaba haciendo nada más que ver ahí y grabar el momento, sin darse cuenta que también se le había caído el cartucho de un auténtico manual, pero del desastre.
Luego en Massachusetts, un contratista gandalla, y esto sí hace que hierva la sangre, llamó a ICE después de que los trabajadores, 2 brasileños sin antecedentes, habían terminado de trabajar en su techo. Ya saben, ¿para qué pagar por la chamba que pediste cuando puedes deportar a tus trabajadores? Por cierto, Massachusetts se supone que es un estado santuario, pero en papel será, porque no en la práctica. ¿Y qué esperar de las autoridades, que van siempre tras la víctima latina y no tras el abusador gringo? Mientras que en otro caso bastante indignante, un agente en Nueva York empujó salvajemente al suelo a una mujer frente a sus hijos que estaba pidiendo que le liberaran al marido. Y bueno, de momento fue relevado del cargo. Esto nos sorprende porque ICE está transformada en un grupo organizado por el señor Naranja para aterrorizar a los hermanos latinos. Y opera a base de abusos, sí, pero afortunadamente también a base de su buena dosis de incompetencia e improvisación. Lo que tampoco para es la violencia armada en la Tierra de la Libertad. Un atacante embistió con un camión una capilla mormona en Michigan y luego le prendió fuego al lugar, mató a 4 y dejó a 8 personas heridas. El agresor fue abatido y minutos después salió el presidente Trump a insinuar que el cuate era un izquierdista anticristiano. Spoiler, era un radical de derechas. La posverdad en su expresión más cínica. Se llamaba Thomas Jacob Sanford, ni más ni menos que veterano en Irak, y aparece en algunas fotos viejas en Facebook con estas playeras burlonas de MAGA de Make Liberals Cry Again. Y no son solo este atentado y el de Charlie Kirk. Estados Unidos suma más de 300 tiroteos masivos, que de hecho el de Charlie Kirk ni siquiera es considerado como un tiroteo masivo. Y eso solo en este año, ¿eh? Si no regulan armas y no atienden sus problemas de salud mental, lo demás es teatro, pero a algunos en el poder parece que les sirve más el show que la acción. Y para cerrar una buena, al menos para mí, déjenme en los comentarios qué opinan de este caso, pero sé que para muchos es un trago amargo y la verdad es que creo que me parece un poco exagerado, pero bueno, cada quien. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara, California, en febrero de 2026. Y sí, ya sé que es el mismo Bad Bunny que dijo que no iba a hacer giras en Estados Unidos, principalmente porque las redadas de ICE iban a poner en peligro a nuestros hermanos latinos que fueran a sus conciertos. Pero ojo, porque número 1, el público que va al Super Bowl es corporativo, es de suburbio, tiene lana, pues no es la audiencia latina o al menos la más vulnerable a las redadas migratorias. En segundo lugar, es un mensaje poderoso que un latino encabece el escenario más visto en Estados Unidos. Desplaza narrativas. Y en tercer lugar, hay una alta probabilidad, y esperamos que lo haga, que el conejo malo use el show como protesta, así como lo hizo Kendrick Lamar contra el racismo. Y sabemos que si alguien sabe bien cómo colar un mensaje en el mainstream con un buen perreo de por medio, ese es Benito. Así que en el peor de los casos creo que tenemos garantizado un gran show, porque créanme que es un gran showman, sean fans o no, pero además tiene un gran potencial simbólico y un más que posible toque crítico. Si Bad Bunny aprovecha para denunciar la cacería contra los migrantes y el neocolonialismo gringo, será un touchdown inolvidable. Será un touchdown inolvidable. Así que aquí les doy un resumen de estos casos y las oportunidades que representan para algunos de los actores políticos. En Tabasco, Bermúdez usó a la policía para exportar cadáveres y bajar las cifras de inseguridad ante los ojos de el hoy, ni más ni menos que líder de Morena en el Senado, Adán Augusto, quien por cierto recibió 79 millones de pesos de empresas que tuvieron contratos públicos mientras él era funcionario y lo justifica como chambita extra que tuvo porque le dio tiempo, obviamente, además de ser senador del país. Para presidencia, este es un caso, el de Bermúdez en particular y el de Adán Augusto en general, que representa una prueba clave. Sheinbaum puede deshacerse de un aliado incómodo y ponerse la estrellita de estar combatiendo la corrupción, pero también puede preferir cuidar la estabilidad del partido, mandando empolvar el expediente tabasqueño. Además, Morena sabe que sostener a Adán Augusto
tiene un costo altísimo, pero quitar al hermano adoptivo de López Obrador tampoco le saldría barato. Y la duda es cuánto tiempo más puede aguantar el discurso de la 4T, tanta corrupción y tanta impunidad. Mientras tanto, los panistas Livia Denis y Diego Sinue convirtieron ejidos en ranchos premium. Y si los acosan, tienen lodges tejanos para irse a esconder en la plena tranquilidad de la impunidad. Ante esta situación, el PAN tiene el deber de transparentar los papeles, los avalúos y los orígenes de estos terrenos y explicar por qué y qué van a hacer con estos casos, qué van a hacer con estos de los pocos políticos panistas que siguen teniendo un poco de poder. Si no lo hacen, se les va a terminar de deshilachar la bandera de la poca credibilidad que aún tienen. También tenemos los jueces que tropiezan con la presunción de inocencia, policías que siguen cometiendo violaciones en los operativos que derivan en violaciones al debido proceso, la Suprema Corte con sus nóminas infladas y sus cuotas de amigos. Y ante esto, el Poder Judicial, pues ya no sé qué decirles, porque lo acaban de reformar y es, la verdad, un completo desastre. Sin evaluación de desempeño, con cuotas y con un perfil menos técnico, parece imposible ver mejoras, al menos en el corto y mediano plazo. Y si a eso le sumas los policías, ministerios públicos y fiscalías que arruinan los casos, pues ni qué decir. Y la DEA que presume números sin un combate estructural al crimen. ICE muestra abusos e incompetencia, Trump inventa culpables después de un tiroteo, y ante esto pues podemos aplaudir las acciones de la DEA contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero sin regular armas, sin combatir el lavado y sin atender las adicciones, es atole con el dedo. Todo describe lo mismo, incentivos para abusar del poder y pocas consecuencias. Por ende, cuando el sistema no castiga, permite que se produzca más de lo mismo. En el ámbito cultural, el Conejo Malo promete un show que dará de qué hablar. Si además levanta la bandera en horario estelar, los latinoamericanos tendremos una pequeña, pero nada despreciable, victoria simbólica. Así que recuerden que el país no se rompe por un escándalo o por varios. Al contrario, se acostumbra. Un secretario de seguridad que manda tirar cuerpos en otro estado necesita a un gobernador que le dé el visto bueno. Un senador que cobra 79 millones de pesos necesita un partido que le cuide la billetera. Una mandataria estatal que declara una finca como terreno rústico necesita instituciones que no verifiquen. Jueces que no saben ni siquiera los procesos necesitan un poder judicial que les toleren la ignorancia. Una agencia migratoria que opera como si fueran sketches de comedia mala necesita jefes que aplaudan el show. Y un presidente que miente necesita audiencias que le crean. La buena noticia es que todo esto es corregible, la mala es que cuesta. Y el costo político, ya saben, es el recurso más escaso de la vida pública. Hasta aquí la versión express, pero sustanciosa de Entre Grillos. Si les sirvió, compartan. Si les hizo enojar, también. Al menos hagamos que ardan los grupos de WhatsApp. El emoji de la semana, que sea un hielito. Si les hizo reír las estupideces de ICE, o al menos para bajar el enojo de todas las cosas que estamos viendo. Y si te gustó este episodio, además de ver, ayuda muchísimo, pero de verdad muchísimo que compartas, que comentes, que le des like. Ya sabes que puedes apoyar a Entre Grillos y a este ejercicio de periodismo independiente con el equivalente a apenas un café al mes. El link para hacerlo está en la descripción de este episodio. Este país merece discutir la realidad para entender la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos, nos escuchamos a la próxima y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aline Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Hasta la próxima.